Vamos a dar ahora paso a nuestra siguiente charla, que será impartida por la maestra en Ciencias María del Rocío Arbizu Torres. La maestra tiene experiencia en la Dirección de Metrología de Materiales como supervisora de espectrometría de masas y en proyectos de metrología inorgánica, por mencionar algunos. Es licenciada en Químico Metalúrgico y tiene una maestría en Ciencias Ambientales por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. No le robo más tiempo a la maestra. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender este webinar. Esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Voy a platicarles, ¿verdad?, un poco sobre la experiencia del CENAM que ha tenido en el tema de ensayos de aptitud técnica de medición de contaminantes inorgánicos en agua. Bueno, antes que nada les quisiera platicar un poco, ¿verdad?, sobre la necesidad, ¿verdad?, que tenemos de contar con laboratorios analíticos que hagan mediciones en materia de agua y que pues tengan mediciones confiables. No solo es esencial, ¿verdad?, para los laboratorios que hagan estas mediciones con buena calidad, sino también para los clientes a los que ofrecen el servicio. Y otras partes interesadas, tales como las autoridades reguladoras, los organismos de acreditación y otras organizaciones que especifican requisitos para los laboratorios. En materia de agua es muy importante la cuestión ambiental y la salud humana. Estos dos temas se describen ampliamente en la regulación mexicana. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya lo mencionó el doctor Ortiz, sobre la Ley de Aguas Nacionales, donde se enfoca, ¿verdad?, a atender la parte agrícola, acuacultura, pecuario, doméstico, industrial, público urbano, consultivo y ambiental. Dentro de la parte ambiental, pues tenemos, ¿verdad?, la parte de agua, donde se describen los ríos, los lagos y el agua de mar. Y bueno, aquí podemos ver de manera general, no voy a ahondar mucho porque ya lo comentó el doctor Ortiz, pero bueno, dentro de las dos leyes, ¿verdad?, que nos rigen en materia de agua en México, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. Dentro de ellos se describen varias normas NOM, que en México las NOM son obligatorias. Aquí describo 10, hay alrededor de 20, así que como observan, pues estamos bastante bien resguardados en cuestión de normatividad en México. También contamos con 75 normas, estándares les llamamos a las NMX, y que prácticamente estas 75 normas están relacionadas con la medición de parámetros químicos, es decir, y físico-químicos, es decir, en estas normas se describen todos los métodos de medición de los parámetros que describen la regulación mexicana. Y bueno, en materia de mediciones inorgánicas, ¿qué elementos o qué parámetros se miden principalmente? Pues prácticamente están regulados los elementos químicos contaminantes, o lo que llaman también famoso el término metales pesados. Así tenemos el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio, el plomo, etcétera. Algunos elementos de carácter nutricional en el agua de beber, el sodio, el potasio, magnesio, etcétera. Parámetros físico-químicos que ya mencionó el doctor Ortiz, los microbiológicos y, bueno, otros parámetros como color, turbidez, etcétera. Entonces, como ven, pues son bastantes parámetros. Y bueno, los tóxicos, ¿verdad?, que es mi área de competencia aquí en el CENAM, prácticamente, pues, tenemos, porque es muy importante, porque los metales tóxicos tardan muchos años en descomponerse, de hecho no se descomponen, siguen permanentes en la naturaleza provocando contaminación continua y se van concentrando, cada vez hay más. Y esto ocasiona muerte en los organismos, en la naturaleza. Provienen de las siguientes fuentes de las aguas de manera natural, porque por ejemplo cuando hay la erupción de un volcán, pues también se emiten algunos contaminantes de manera natural. En el sector de agrícola también, cuando usamos fertilizantes, algunos vienen con contenidos muy altos de metales.
en las emisiones, ¿verdad? Las fuentes de residuos en las residencias, en las casas y pues en la industria principalmente. Estos se clasifican en elementos químicos, ¿verdad? Que son los elementos metálicos que contienen un enlace metálico, pero también existen los elementos químicos en forma de compuestos iónicos, en forma de óxidos metálicos, hidróxidos, hidruros, peróxidos, sales, etcétera. También, muy importante, en forma de compuestos moleculares, es decir, se enlazan, ¿verdad?, con enlaces covalentes a cadenas orgánicas y entonces forman especies elementales que son mucho más tóxicas que los elementos totales, como es el caso del metilmercurio, que es mucho más tóxico que el mercurio total. Bueno, pues ya vimos todo, ¿verdad? Pero lo importante es cómo evaluamos la calidad del agua. Pues para evaluar la calidad del agua hay que conocer la composición química de los contaminantes, como son los metales pesados. Así, entre menor contenido de contaminantes, pues mejor calidad de agua. Para ello hay que medirlos, por eso es muy importante. La mayoría de los elementos químicos se miden por técnicas espectrométricas, por ejemplo, en los espectrómetros de absorción atómica, de emisión atómica, que nos proveen espectros y que son señales, aquí las pueden ver, ¿verdad? Que se ven como a unos picos, ¿verdad? Aquí les llamamos espectros, la altura nos define el contenido y la parte horizontal nos define qué elementos están presentes. También existen los métodos clásicos de análisis, como son las titulaciones, que en el área del doctor Ortiz las manejan. ¿Cómo vamos a medir estos contaminantes, verdad? Pues es muy importante contar con estas técnicas analíticas, pero también contar con materiales de referencia certificados. ¿Por qué razón? Porque con ellos calibramos esos instrumentos, es decir, lo que llamamos los químicos curvas de calibración. Por eso es muy importante la presencia de estas referencias. Existen en el mercado dos tipos de materiales de referencia. Es muy importante que les menciono esto porque con el tipo de materiales de referencia que usemos vamos a obtener mediciones confiables. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en seleccionarlos. Existen los materiales de referencia, así nada más, en la definición del Vocabulario Internacional de Metrología, donde nos dice que es un material suficiente homogéneo, está bien, es estable, con respecto a sus propiedades, es apto para su uso previsto, en una medición o un examen de propiedades cualitativas. Y un material de referencia certificado, pues también tiene las mismas propiedades, pero además es acompañado por una documentación emitida por un organismo autorizado que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas con incertidumbres y trazabilidades asociadas empleando procedimientos válidos. Y aquí la documentación emitida, pues son los certificados. Esos certificados deben de demostrar trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades y que cumplen con la norma internacional ISO 17034, que actualmente pues ya la tenemos en nuestro país en español. Nos habla de trazabilidad, ¿verdad? ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad metrológica, a la cual nos menciona esta definición, es la propiedad de un resultado de medida, por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a una incertidumbre de medida. Es muy importante, ¿verdad?, que cada vez que ustedes compren un material de referencia, pues revisen, ¿verdad?, y dictaminen su trazabilidad metrológica para ver si realmente demuestra trazabilidad a las unidades del sistema internacional. Entonces, la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades la podemos describir de la siguiente manera. Con base, ¿verdad?, a esta publicación que ha hecho el CENAM con el organismo de acreditación, desde el 2004 está escrito en la página gratuita del CENAM esta publicación, nosotros tenemos que en rectángulos tenemos valores, ¿verdad?, de magnitudes de ciertos mensurandos y sus unidades y su incertidumbre. Y en ovalos tenemos procedimientos de medición y sistemas de medición, y bueno, sus modelos matemáticos. Entonces, en un laboratorio de prueba yo tengo un resultado de medición de una muestra de agua, por ejemplo, de cadmio, y yo voy a usar un método de campo que me define mi regulación en mi país. Yo tengo que comparar, ¿verdad?, mi muestra, es decir, en el instrumento la señal que me dé mi muestra con respecto a la señal que me dé una referencia certificada.
y de esa manera, a través del método de campo, yo hago mi comparación. Así sucesivamente, los materiales de referencia deben de contener información suficiente. Ahorita les voy a mostrar cuántas normas se deben de cumplir para contar con materiales de referencia certificados. Debe de describir los métodos de referencia y a qué métodos de referencia primarios, ¿verdad?, se comparan esos materiales de referencia. Estos materiales de referencia primaria deben ser certificados con métodos primarios. En el caso de las mediciones inorgánicas, nosotros contamos en CENAM con el Patrón Nacional de Dilución Isotópica con espectrometría de masas con plasma acoplada inductivamente. No voy a ahondar mucho en este tema porque es otro tema, pero es importante que les mencionemos esto. ¿Y cómo es la incertidumbre? La incertidumbre, pues conforme vamos bajando, ¿verdad?, como ya lo mencionó el doctor Ortiz, se va incrementando la incertidumbre de medida. No quiere decir que esto esté mal, ¿verdad? Simplemente cada vez que vamos haciendo una comparación se tiene que contar con la incertidumbre, ¿verdad?, del material de referencia primario más la del método y nos va a dar una incertidumbre este material. Se tiene que combinar con la del método para dar la incertidumbre de medida final y por eso es que se incrementa la incertidumbre. Es importante aquí mencionar que el cumplimiento de la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades por parte de los productores de los materiales de referencia certificados y otros laboratorios nacionales de metrología debe ser cumplido. La descripción del uso de un material de referencia y los ensayos de aptitud técnica en el proceso analítico. ¿Qué conexión tiene? Bueno, primero, pues, en un ensayo de aptitud necesitamos información, se menciona el proceso analítico y se dan los resultados. De esta manera, pues, en un proceso, en un laboratorio tenemos un muestreo, ¿verdad? Muestreamos una porción de agua, por ejemplo, se transporta, ¿verdad?, al laboratorio, se almacena, se toma una submuestra, se hace un pretratamiento físico-químico, a veces destruimos la muestra, a veces una medición directa, se mide en el instrumento y obtenemos resultados. Esta parte, ¿verdad?, de medición en el laboratorio es muy importante, porque aquí podemos ver que debemos de tener materiales de referencia certificados de control de calidad y materiales de referencia certificados similares a la matriz de la muestra que vamos a medir. Pero también necesitamos materiales de referencia certificados para calibrar los instrumentos y estos prácticamente parten de sustancias puras, como todos sabemos, ¿verdad? Por ahí los que han manejado mediciones inorgánicas, pues conocen que comercialmente se llaman disoluciones espectrométricas elementales, que nosotros en metrología les llamamos calibradores monoelementales, porque con ellos se calibran los instrumentos. Y bueno, con los de matriz, pues nosotros podemos llevar el control y la validación de los métodos, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros tenemos que hacer un tratamiento físico de la muestra. Y bueno, cuando se hace el ensayo de aptitud técnica, tenemos que probar, ¿verdad?, que ese proceso está correcto y se somete, ¿verdad?, el ítem o lo que es el elemento de ensayo al mismo proceso de nuestro método interno. Bueno, si todo está correcto, pues entonces los resultados, ¿verdad?, son trazables a través del uso de los materiales de referencia al Sistema Internacional de Unidades. Y pues nuestros resultados debería ser exitoso durante el proceso de un ensayo de aptitud técnica. Entonces, pues son muchos los materiales de referencia que requerimos, ¿verdad? Hablando de los ensayos de aptitud técnica, ¿de dónde vienen? Bueno, existen dos tipos de comparaciones, se llaman pruebas de comparación, las intralaboratorio y las interlaboratorio. Nosotros, si contamos con materiales de referencia certificados, podemos hacer las pruebas intralaboratorio, donde evaluamos equipo, métodos, personal, y si son interlaboratorio, son los famosos llamados programas round robin o ensayos de aptitud técnica. Hablando de estas pruebas interlaboratorio, que es entre varios laboratorios, ¿verdad?, normalmente se utilizan como parte de un sistema de acreditación, donde evaluamos la aptitud técnica. De esta manera evaluamos el desempeño analítico del laboratorio, estimamos el nivel de incertidumbre del laboratorio, fortalecemos el sistema de aseguramiento de calidad de un laboratorio. Ese es el objetivo. Las pruebas de colaboración son otras, ¿verdad? También son interlaboratorio, pero normalmente esas se hacen con laboratorios expertos. Y sus objetivos son otros. No lo voy a tocar porque el punto importante es los ensayos de aptitud técnica.
Aquí tenemos cómo se evalúan, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? Pues evaluar el desempeño, identifica problemas, fortalece, se comparan los resultados, ¿verdad? Entre los laboratorios, proporcionan confianza, es algo muy importante. Identificamos diferencias y podemos evaluar qué está sucediendo para mejorar y fortalecer la competencia. De esta manera se orienta y se fortalece la competencia. Y pues se valida la estimación de incertidumbre. Ese tema es muy importante, la estimación de incertidumbre, porque se nos lleva a demostrar la trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades. Existen varios tipos, ¿verdad?, de programas de aptitud que nos describe la norma 17043. Nosotros en CENAM, en la mayoría de los casos, usamos el programa simultáneo, es decir, donde preparamos un lote de materiales de referencia, varias unidades, se divide y estas se distribuyen simultáneamente en un periodo definido de tiempo para evaluar la competencia de los laboratorios. Y bueno, también existen varios procedimientos disponibles para establecer los valores. Nosotros hemos empleado la asignación de valores de materiales de referencia certificados, porque de esta manera nosotros establecemos la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Entonces es algo muy importante. También aquí quisiera mencionar un poquito que las normas que usamos nos hablan mucho, ¿verdad? Cuando hay muchos servicios de ensayos de aptitud que asignan valores consensuados a los participantes, pero a veces no se leen las letras pequeñitas, ¿verdad? Que tienen que cumplir con la norma ISO 13528, que nos manda al Protocolo Armonizado Internacional de la IUPAC, el cual pues nos dice, ¿verdad?, así con las letras chiquitas, que pues hay que evaluar la homogeneidad y la estabilidad del ítem de ensayo y estimar la incertidumbre, tomando en cuenta el tema de trazabilidad. Entonces, pues no se salvan de establecer trazabilidad. Si este ítem de ensayo no demuestra trazabilidad, pues debemos de tener mucho cuidado. La normatividad nacional y guías internacionales nos dicen que para emitir materiales de referencia certificado debemos de cumplir con una norma internacional que es la ISO 17034, que en México es la NMX, es un estándar NMX 17034. Y también esta norma nos manda, ¿verdad?, a esta norma que es más técnica, que nos habla de los principios generales estadísticos de la certificación, que es la ISO 35. Y bueno, estas dos normas, así como se ven tan ingenuas, ¿verdad?, pues nos mandan también a la 17025, que deben de cumplir los laboratorios. Y a su vez nos mandan a una serie de normas 30, 31, 32 y 33 que debemos de cumplir los productores de materiales de referencia. Y de esta manera, para ofrecer los servicios de ensayo de aptitud, debemos de cumplir con la 17043. También hay otra serie de normas que la 17043 nos sugiere en casos especiales. Aquí no las voy a describir, pero para que vean la cantidad de trabajo, ¿verdad?, cuando queremos hacer las cosas con calidad y cumplir, para darle la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Y bueno, las estadísticas pues sí son un poquito pesadas, ¿verdad? Hay que trabajar bastante. CENAM ha propuesto algún estadístico también, donde este estadístico en particular es muy importante porque hace uso de los valores de referencia certificados, y su incertidumbre, cosa que estos estadísticos, ¿verdad?, de estas normas no lo determinan. Es muy importante el tema de la incertidumbre, ¿verdad?, porque aquí podemos ver el resultado. Este es un ejemplo de la experiencia que ha tenido CENAM en los ensayos de aptitud técnica, el caso por ejemplo, de mercurio en agua, donde los laboratorios nos reportan los valores individuales y su incertidumbre. Entonces, ustedes pueden ver los puntitos de cada valor. Este es el contenido en el eje de las Y y en el eje de las X son los laboratorios participantes. Cabe mencionar que son confidenciales, por eso no está el nombre de los laboratorios, pero sí, pues aquí es un ejemplo ya muy antiguito, pero sigue vigente, ¿verdad? Cada círculo es el resultado que nos reporta el laboratorio y en color azul esta línea es la incertidumbre que ellos reportan. Y esta es la incertidumbre que nosotros estimamos a partir de nuestro estadístico, que es el error cuadrático medio, que es un estadístico, bueno, ya no se los mencioné, pero toma en cuenta
las dos principales fuentes de error de una medición, que es la variabilidad y su sesgo. Entonces, por eso es un buen estimador de la incertidumbre. Y ustedes pueden ver que las incertidumbres de la mayoría de los laboratorios es muy pequeñita y no cubren el 95% de sus mediciones. Entonces, debería de ser un poco más amplia. Y entonces, pues aquí vemos, ¿verdad?, todos estos rojos, que todos estos laboratorios subestiman la incertidumbre. Entonces, hace falta reforzar ahí el conocimiento de la estimación de incertidumbre. Por esa razón el CENAM, y bueno, ya también hay otros expertos que se dedican a diseminar el conocimiento de cómo estimar la incertidumbre de medida. También se puede sobreestimar. Aquí tenemos el caso, ¿verdad?, de estos dos laboratorios que han sobreestimado la incertidumbre de medida. Y siempre pues lo comparamos con el resultado del error cuadrático medio que nosotros estimamos. Este laboratorio, miren, ni siquiera estimó la incertidumbre. Entonces, pues bueno, el tema de incertidumbre ya vieron que tiene que ver con la trazabilidad. Este es el criterio que usamos en CENAM. En algunos laboratorios lo hemos usado, no en todos, y pues ha tenido mucho éxito en el tema de los ensayos de aptitud de agua. Quiero comentarles que la experiencia de CENAM, pues el CENAM fue oficialmente inaugurado en el 94 y iniciamos nuestros primeros servicios con el desarrollo de referencias de agua desde el 94 y ofrecimos los servicios de ensayos de aptitud del 94 al 2011 a 13 estados de la República Mexicana, el Estado de México, el Estado de Querétaro y lo que antes era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Aquí podemos ver en estas gráficas resultados. Cada punto que ven aquí por cada año es este puntito es la variabilidad entre todos los laboratorios participantes. Participaban entre 30 y 50 laboratorios inicialmente. Entonces sacábamos la variabilidad o el coeficiente de variación y pues la variabilidad, por ejemplo, para cadmio era del 18%, para el arsénico también del 20%, pero miren el mercurio del 250%. Conforme fuimos avanzando, fuimos mejorando, ¿verdad?, apoyando a los laboratorios. Siempre hacíamos talleres de acuerdo a lo que nuestros protocolos con base a la 17043 nos dictan, y hacíamos, identificábamos oportunidades de mejora para apoyar y fortalecer la calidad de las mediciones de los laboratorios. Uno de los puntos importantes pues era el uso de los materiales de referencia. Entonces, por ejemplo, miren el mercurio, cómo mejoró, ¿verdad? El cadmio, la medición de cromo hexavalente, de arsénico. Participar en programas de este tipo es bastante alentador para los laboratorios porque apoya a mejorar su competencia. El caso de mercurio, después del 2011 volvimos a colaborar con el INEC de la Semarnat, donde nosotros ofrecimos el ensayo solamente de mercurio en agua, por el tema del convenio Minamata, del cual México es un país signatario, y se comprometió a mejorar los contenidos de mercurio, es decir, a eliminarlos en México. A partir de ahí, pues se prohíbe, ¿verdad?, el uso del mercurio en varios temas, en varias áreas. Y aquí ven en el 2017 cómo la variabilidad de los laboratorios que participaron pues es bastante buena, se mantiene. Si hacemos un zoom, ¿verdad?, pues sí se mantiene alrededor del 6%. Mercurio es uno de los elementos complejos para medir. Y también otra de las experiencias tenemos en los inicios del 94, hicimos un ensayo de cianuros en agua. Ustedes pueden ver aquí los resultados, ¿verdad?, que están abajo. Esta rayita que ven aquí es el valor certificado de la referencia de cianuros y estas dos rayitas de color son su incertidumbre. Si se fijan, todos los puntitos están abajo y entonces lo que nos dijeron es la referencia de CENAM está mal. En el taller pues estuvimos dialogando y estuvimos comentándoles qué fue lo que pasó en sus mediciones, porque en los reportes que ellos emiten les pedimos varias información. Uno de los puntos importantes aquí es que no llevaban a cabo la mayoría
en la preparación de muestra adecuadamente, es decir, solamente estaban detectando el cianuro simple, no el complejo, porque no aplicaban adecuadamente el tiempo y la temperatura de destilación para liberar el cianuro. Entonces decían que había muy poco cianuro cuando había más. Imagínense, ¿verdad? Pues si es un tema que digan que no hay cianuro y que se hagan las descargas, ¿verdad?, a los cuerpos de agua y entonces aguas contaminadas en el país. Y después las enfermedades y afecta a la salud. Estuvimos trabajando con los laboratorios y bueno, mejoraron un poco las mediciones, por lo menos ya ese sesgo, ¿verdad?, que había en la metodología mejoró y con el tiempo pues fue mejorando también la calidad de las mediciones. Miren, esta gráfica que les presento aquí, nuevamente en el eje de las X son los laboratorios y en el eje de las Y son los contenidos para cadmio. Este fue un ensayo internacional donde participaron 6 países de Sudamérica y la red de laboratorios en México. Si se fijan, este es el valor certificado de la referencia de cadmio, este es los valores los más menos permisibles en este ensayo. Y aquí podemos ver que la red de laboratorios de México pues mide muy bien. Y también el país 6, porque el país 6 ya había participado con nosotros anteriormente en algunos ejercicios. Sin embargo, los países 1, 2, 3, 4 y 5 era su primera vez. Y pues aquí se ve la variabilidad, ¿verdad?, que presentan. Entonces, pues, la ventaja, ¿no?, que tenemos de usar. Aquí hay otro ejemplo un poco más reciente. Esto es cadmio en suelo contaminado. Esta es una comparación internacional. Habló el doctor Ortiz que nuestros patrones deben de compararse con los patrones de otros países. Este es un ejemplo de una comparación internacional. Cabe mencionar que en el área de inorgánico hemos participado en 47 comparaciones internacionales y de esa manera hemos declarado 84 capacidades de medición, con lo cual soportamos la calidad de nuestros servicios. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de una comparación donde participaron 19 institutos de metrología y nosotros medimos el cadmio aquí, que es nuestro resultado, pues es este óvalo, que estuvo pues bastante bien. Y después ofrecimos un servicio de ensayo de aptitud técnica y bueno, aquí encontramos un hallazgo muy importante. Todos los laboratorios tenían un recobro del 60-70%, abajo del valor certificado. Analizamos ahí el tema y resulta que pues todos los laboratorios habían usado una norma, un estándar que tenía que haberse actualizado. Y bueno, pues si se asignaran valores de consenso, imagínense, dirían que todos estaban muy bien cuando no están muy bien. Y aquí el tema es que se va a decir que no hay tanto cadmio cuando pues hay bastante cadmio. Entonces, pues bueno, conclusiones, pues la importancia del uso de valores de referencia certificados en los ensayos de aptitud es muy importante, sobre todo cuando el método tiene un problema. Y bueno, el uso del error cuadrático medio relativo a la incertidumbre en un valor certificado es efectiva en la evaluación del desempeño. Los ensayos de aptitud, ¿verdad?, son esquemas exitosos y nos permiten fortalecer a los laboratorios analíticos en medición de contaminantes, empleando materiales de referencia de agua residual sintética con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí les hago un pequeño anuncio de los materiales de referencia que tenemos en venta y que pueden pedirlos, ¿verdad?, que son muy importantes, que son nuestros calibradores para medir los metales contaminantes en agua. Y algunos servicios que nosotros ofrecemos. Muchas gracias.